Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. Está en primer lugar con nosotros Diana Otavo, que es defensora de paz y analista política. Bienvenida a este programa. Muchas gracias por la invitación y un saludo para las personas que van a estar hoy en el panel y para todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Jennifer Pedraza, congresista, bienvenida también. Hola, muy buenas noches. Un saludo para todas las personas que nos escuchan y para mis compañeros y mi compañera panelista. Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, la SAC, gracias por estar aquí. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, y a mis compañeras y mi compañero de panel, y por supuesto Alejo, qué gusto estar nuevamente en Voces RCN. Y Juan Sebastián Arango, politólogo y exconsejero, bienvenido a este programa. Juan Carlos, buenas noches para ti, para mis compañeros de panel, para Jorge y para Alejandro. Saludo especial para todos. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, el primer asunto tiene que ver con una denuncia del exministro de Comercio y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, que dijo en varios medios de comunicación que Armando Benedetti, hoy ministro del Interior, lo presionó para que nombrara a algunas personas dentro de la DIAN. Y además ha aparecido un mensaje, un chat, en donde Adelina Cobo, la suegra del doctor Benedetti, le pedía al doctor Reyes, cuando estaba en la DIAN, una cita incluso con Nicolás Petro para hablar con él, para hacer algunas recomendaciones de personal. Hace algunos momentos, a lo largo de la jornada, en las últimas horas, Luis Carlos Reyes le dio una entrevista a Noticias Caracol y dijo lo siguiente. En este momento, sin embargo, yo veo que el señor Benedetti, el tipo de política que él representa, está, digamos, llevando la delantera de lo que hace el pacto histórico y bueno, como uno de los 11 millones de colombianos que votó por ese proyecto político, considero que esto no me representa a mí y me atrevo a pensar que esto no representa a la inmensa mayoría de quienes votamos por el cambio. Por otro lado, Wilson Ruiz, que fue ministro de Justicia del gobierno anterior, del de Iván Duque, presentó en las últimas horas también una denuncia ante la Corte Suprema contra el doctor Benedetti y contra Adelina Cobo por presunto tráfico de influencias. Y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en entrevista con José Manuel Acevedo, el director de Noticias RCN, dijo lo siguiente. Nosotros recibimos un cuadro Excel, efectivamente, donde aparecían unos integrantes del Congreso que, dicho sea de paso, no son investigados por la Fiscalía, sino por la Corte Suprema. Lo son por la Corte Suprema de Justicia, que habrían recomendado a una serie de personas para cargos, efectivamente, como usted lo menciona y como lo dijo el doctor Reyes, en puestos de la DIAN. Y eso, en principio, no es un delito. Recomendar, yo me ratifico, recomendar no es un delito. Y no tiene un tinte político lo que yo digo, tiene un tinte jurídico. Bien, la pregunta es esto, estamos ante un hecho de enorme gravedad o les parece que esto es una tormenta en un vaso de agua? Diana Otavo. Sí, bueno, para los oyentes, el delito que se pudiese, en dado caso que la Corte Suprema abra una investigación contra un congresista por este tema o contra un funcionario, digamos, de esa rama, o la Fiscalía, en dado caso que también están involucrados particulares, está en el Código Penal el 411, el artículo 411, que habla del tráfico de influencias. El tráfico de influencias se puede dar en dos vías. Principalmente puede ser por un servidor público, dado caso un congresista, o puede ser por un particular, y aquí se cumple una condición. Para que exista el tráfico de influencias debe ejercerse una presión, el funcionario debió haber aceptado esa presión y eso deviene a través de otro tipo de delitos que pueden ser la extorsión o algún tipo de presión adicional, se beneficia del actuar público por esa presión. Yo lo que entiendo hasta el momento es que existen unas denuncias en la Fiscalía y que la Fiscalía realmente lo que tendría que haber hecho era, si no era competente, abrir una investigación hacer el traspaso de esa investigación hacia la Corte Suprema de Justicia. Yo no sé si ese paso ya se dio. Entonces, en dado caso, cualquier presión, cualquier extorsión, por eso es un delito, por eso está tipificado. Cuando un congresista toma a un funcionario público y le presiona para que le entregue algún cargo, ahí puede configurarse el tráfico de influencias, en tanto que sí pasó,
puede haber una extorsión también de paso, porque el congresista es quien le hace al Ejecutivo el control político. Entonces, lo primero que hay que decir acá es que pues el funcionario de la DIAN cumplió una labor que cualquier funcionario público tenía la obligación de hacer, y era poner en conocimiento de las autoridades, y son las autoridades quienes tienen que avanzar en la investigación para ver si se configura o no el delito. Dicho esto, a mí sí me parece preocupante dos cosas de las declaraciones de la fiscal y de lo que está pasando con el caso Benedetti. El primero es que es muy difícil decir que cuando un congresista recomienda una hoja de vida a un funcionario que es sujeto de control político, el funcionario es completamente libre para decidir si le otorga o no le otorga la recomendación, ¿no? Ahí median otros niveles que son parte de la investigación. Ese congresista, por ejemplo, era parte de la comisión que le hace control político. Ese congresista de alguna manera abrió la cita porque se lo pidió el ministro del Interior. Ahí hay unas grietas que sí es necesario que se investigue. Y posteriormente, frente a la actitud de Benedetti, yo creo que quisiera hacer aquí un punto más allá. Es qué está pasando en la Corte Suprema de Justicia con las investigaciones que tienen los congresistas o personas que pasaron por el Congreso, que son investigadas por delitos y que esas investigaciones no avanzan. En algún momento, en algún simposio en la Universidad Nacional, hacíamos la cuenta de cuántas investigaciones tienen abiertas congresistas que han sido señalados por distintos casos, no importa cuál. Y decíamos, pues evidentemente, para un congresista o para una persona en un cargo de poder termina siendo muy rentable aprovecharse del Estado porque la justicia en la Corte Suprema no avanza. Es decir, es una corte que básicamente tiene archivados o tiene en gaveta más de 1.500 procesos contra congresistas hoy en día. Entonces, evidentemente, si uno tiene un congresista como el Ñoño Elías, por ejemplo, o ese clan, y simplemente se dedican a hacer todo tipo de delitos desde el Estado, y el órgano que tiene que juzgarlos no los juzga, entonces, ¿qué va a pasar? Que esto se vuelve común. Y lo que está pasando con las hojas de vida de todos los congresistas en la DIAN es eso, es una práctica común que a la Corte Suprema no le importa. Pero usted va con Pedro Flores a pedir esa cita y usted no entra en sospechas diciendo, esto aquí no me huele bien. Pues es que Pedro Flores es un congresista, como lo fue en su momento Pero no es cualquiera. Pero ¿no? También está, yo Torres. Vi en esa lista Catherine Miranda, en el escándalo de Invías vi, o sea, realmente esto es un asunto que tiene más de un color político. Yo recuerdo que aquí mismo en esta sala, yo debatía constantemente con Ciro Ramírez, que es una persona cercana de mi edad, hoy condenado, pagando condena por corrupto. Entonces, yo creo que aquí tenemos que evaluar el papel de la Corte Suprema sin decir que este gobierno es santo, porque no lo es, sino que evidentemente esta es una conducta que se va a seguir repitiendo porque es muy rentable para los políticos saber que pueden accionar contra el Estado si la Corte Suprema no los investiga. Pero en conclusión, ¿usted cree que sí debe investigarse al doctor Benedetti, al ministro? A ver qué pasa. Sí, a mí me parece que cualquier persona que esté sindicada de cualquier hecho que pueda ser cuestionado, pues debe investigarse, y si la justicia quiere operar, que ojalá sea así, pues tiene que investigar y ver si es inocente o culpable de algún tipo de acto de corrupción o de tráfico de influencias. Enrique Bedoya, ¿estamos ante un hecho grave o no? Espere que la representante había pedido la palabra desde hace rato. Entonces, hágame el favor. Jennifer Pedraza tiene la palabra. Adelante. Bueno, yo quiero decir que nadie se sorprendería en esta mesa y en la audiencia de que Armando Benedetti no solamente fuera investigado, sino que quizás esta investigación avanzara y terminara profundamente vinculado. O sea, al día de hoy solamente tenemos la punta del iceberg. Es verdad, hay que investigar a mayor profundidad, pero este es un señor que ya tiene abiertas 4 investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, que tiene un reporte en la policía española por presuntamente haber sacado un cuchillo contra una de las mujeres de su familia, y que increíblemente acaba de ser nombrado ministro del Interior por parte de un gobierno que, perdón, pero sí, y lo voy a decir así como lo dijo Reyes en su entrevista, es que si Petro hubiera dicho en campaña, yo voy a nombrar a Armando Benedetti de ministro del Interior, no gana, yo no voto por él, Reyes no vota por él, un montón de gente no vota por él, porque Armando Benedetti es un exponente
perfecto de la política tradicional y en ese sentido a nadie le sorprende, pero no debe dejar de indignarnos. Esto sí podría llegar a ser un delito en caso de que se probara que estos cargos se usaron para o conseguir un voto en el Congreso, o para guardar un silencio, o para evitar un disgusto con un aliado político, o para cobrar tajada de los salarios de esos funcionarios públicos, porque no olvidemos que en Colombia eso lamentablemente ocurre, o para favorecerse de las actuaciones de los que fueran nombrados en la DIAN. Y si eso fuese así, podrían ser el delito del cohecho, de prevaricato o de tráfico de influencias, pero más allá de definir aquí el delito, a mí lo que me parece crítico es que esto ya parece ser una práctica cotidiana. Cada mes, cada 2 meses estamos teniendo un escándalo de este estilo de cohecho, y perdón, pero yo sí exijo más de un gobierno que había prometido un cambio, y no solamente un cambio, sino que criticábamos juntos cuando estábamos en la oposición a Duque, con la misma gente del pacto histórico que hoy guarda silencio. Criticábamos que el mérito no fuera el criterio para nombrar a los funcionarios públicos, criticábamos que los congresistas estuvieran pidiendo puestos para votar a favor las reformas. Entonces, pues, mejor dicho, es que lo que siempre les he planteado, si hubieran parado en la campaña a decir, oigan, no, yo voy a hacer lo mismo que han hecho los gobiernos anteriores, difícilmente ganan, porque la gente en Colombia sí quería un cambio. Y el ministro, ya no es ministro, perdón, Reyes, ha dicho, no, yo con el presidente Petro, menos mal compartimos criterio. Yo le diría, eso es lo único en lo que yo difiero de Luis Carlos, y es como, profe, porque yo lo conocí en el Observatorio Fiscal de la Javeriana, profe, Petro tomó la decisión de renunciarlo a usted del Ministerio de Comercio y de poner a Benedetti en el Ministerio del Interior. Aquí sí hay un mensaje muy claro de cuál es la línea y cuál es la estrategia del gobierno nacional para conseguir los votos en el Congreso. Entonces toda la gente que estaba diciendo, ay no, Benedetti es un estadista, que ahora sí nos va a pasar las reformas, cuando estallan estos escándalos, ¿qué? ¿Van a fingir que están sorprendidos? ¿O es que Armando Benedetti va a persuadir al Congreso a punta de argumentos, datos, cifras e ideas? Pero doctora Pedraza, ¿por qué ese arrebato de honestidad del doctor Reyes en este momento, anticipando esto que debió haber anticipado pues desde el momento en que era director de la DIAN, no cuando ya estaba de salida del Ministerio de Comercio? No solo yo la verdad hubiera renunciado hace tiempo a ese ministerio, sabiendo que las cosas se estaban moviendo así en ese gobierno. Y mucha gente que está ahí adentro, que yo digo es gente valiosa, que intenta cambiar este país o que le apuesta a algo de transformación. ¿Hasta cuándo le van a seguir poniendo velitas a un proyecto político que muy claramente dijo, yo me la juego por los Royce, por los Benedettis, por la clase política tradicional? Incluso en el Consejo de Ministros, Petro lo dice, casi, mejor dicho, nadie había tratado tan mal a la izquierda colombiana y a los sectores alternativos como hizo el presidente en una locución presidencial, diciendo, aquí mejor dicho, ustedes todos los que digan algo de honestidad es porque son unos sectarios. Yo la verdad no tengo una respuesta, digamos, como una hipótesis así profunda del Reyes está diciendo esto por eso, pero sí invito a la gente que está allá, que tiene ideas de un país distinto, pues a que ahí no fue. Ya pasaron 2 años y medio y ese proyecto político que prometió cambio, pues no solo no cambió, sino que profundizó las mismas cosas contra las cuales luchábamos durante décadas. Yo pido una réplica después de que adelante. puedan ¿Quiere hablar hacerla ya rápido compañeros. o espera a que terminen los No, otros? que terminen, porque... Muy bien. Por si tiene más Enrique réplicas. Bedoya. Terminen, para que yo Guarda haga la una réplica, ronda va a de guardar todas las réplicas. réplicas. No, yo creo que Jorge no. Enrique Bedoya tiene la palabra. Adelante. Juan Carlos, yo no creo que haya mucho que decir, pero yo le agregaría lo siguiente. Ustedes me llevan invitando a este programa ya unos añitos y nosotros siempre hemos manifestado aquí el rechazo a la politización de las entidades que tienen que ver con el sector. Y esto es una muestra de lo que decía la representante, un gobierno que dijo que iba a hacer unas cosas y terminó haciendo unas totalmente diferentes. Y eso le afecta a la vida de los ciudadanos, y en el caso nuestro, por ejemplo, cuando politizan el ICA y se lo entregan al Partido Verde y cosas de ese estilo, pues eso es muy desafortunado, porque mire lo que está pasando en Estados Unidos, un problema de influenza aviar terrible que hace que el precio del huevo suba. ¿Usted se imagina que en Colombia, por la politización de entidades que tienen que ver con la protección de la salud animal y vegetal, terminemos en un escenario similar? Y ya lo otro que acaban de decir nuestras colegas de este panel, pues dependerá mucho de lo que diga la justicia. Y uno sí queda, cuando la señora fiscal hace esas aseveraciones, pues uno sí queda como descuadrado frente a la visión que se tiene sobre un posible tráfico de influencias. Y a mí no me deja llamar la atención, como bien lo estaba diciendo Alejandro, que el ministro Reyes solamente cuando ya es exministro sale a decirlo. Claro. Bueno. Juan Sebastián Arango, ¿cuál es su opinión? No, yo estoy muy sobre la línea de Jennifer, yo no sé qué lo sorprende. Pues es decir, descubrieron cómo se hace la morcilla. Pues obviamente sí hacía así. Y Benedetti, 2 cosas. Primero, creo que a nadie le sorprende que Benedetti pues esté investigado. Y segundo, ¿alguien en serio cree que Benedetti pide favores? ¿Da recomendaciones respetuosas?
Eso no sucede. Benedetti no ha llegado a donde está siendo una persona que da consejos y que da sutiles recomendaciones a los funcionarios públicos. Benedetti tiene una forma de actuar políticamente hablando. Y creo que aquí nos han intentado llevar desde los sectores afines al gobierno únicamente a la conversación jurídica. Y creo que esa conversación es válida. Claramente la Corte Suprema tiene que investigar a las personas que estén posiblemente involucradas en los hechos, incluido al exministro, pero aquí sobre todo hay una responsabilidad política. Porque aquí le dijeron a la gente que ellos iban a actuar diferente, que ellos iban a reformar la relación con el gobierno, entre el gobierno y el Congreso. Y pues a mí que me tocó ver a la doctora Jennifer Pedraza bien molesta, yo creo que yo hubiera estado más molesta hace 4 años si estas situaciones hubieran sucedido. Y otro que yo creo... ¿Qué quieres decir? ¿Marchando contra el gobierno anterior? Obviamente promoviendo todas las marchas claro que sí, posibles, moviendo... Por eso, pero hay una inercia, es una indignación selectiva. Okay, es una indignación selectiva. Ahorita tiene la réplica. Y yo creo que esto además es la continuidad de una implosión que está viviendo el gobierno internamente, que comenzó con el famoso Consejo de Ministros y que se ha venido extendiendo y que no para. Y yo creo que el exministro Reyes está siendo supremamente hábil políticamente y estamos poniendo la conversación en algo que debía haber denunciado hace mucho tiempo si tenía el criterio de valores tan marcado, pues porque está saliendo a hacer política, está saliendo a hacer campaña. Y la mejor forma de salir a hacer campaña es desmarcándose, poniendo este tema sobre la mesa, para que no evaluemos su pésimo paso por ambas entidades en las que estuvo, tanto en la DIAN como en el Ministerio de Comercio. O sea que el doctor Reyes tampoco es un héroe. No, él, perdón lo que voy a decir, durmió con la cama sucia durante mucho tiempo y ahora está intentando desmarcarse porque obviamente comienza la campaña política y va a salir a buscar votos y va a salir a buscar opciones políticas. Y esto lo que demuestra es que pues ese gobierno está totalmente implosionado internamente. Bueno, Diana Otavo tenía una réplica. Sí, no, yo solamente quería contestarle a Jennifer y los comentarios subsecuentes con 2 cosas. El deber de un funcionario público es denunciar en el momento en el que se presentan las circunstancias, y yo entiendo, según lo que se nos informó por parte de la fiscal también hoy en una entrevista, que él denunció hace un año. Radicó formalmente hace un año la investigación y que básicamente lo que pasa ahora es que al momento de su salida se le pregunta, un periodista le hace la pregunta y él dice: yo denuncié esto hace un año. Entonces yo creo que el asunto aquí ¿por qué esto es importante? Es importante porque funcionarios honestos es muy difícil que el Estado colombiano tenga, ¿no? Funcionarios que son capaces de hacer una denuncia contra, yo vi en algún momento el archivo, son más o menos 24 congresistas, hace un año estando en el puesto, evidentemente, de la DIAN, y que él hubiese tomado una decisión que a mí lo que me sorprende es que no haya avanzado la investigación, donde creo que debió haber avanzado la fiscalía era en haber hecho el traslado subsecuente a la Corte Suprema, y que la Corte Suprema ya hoy nos estuviese entregando algún tipo de resultado sobre si esto es algún delito en efecto o no. Entonces, en primer lugar, yo sí quisiera decir que esto no es una cosa nueva, sale a la luz porque un periodista se lo pregunta al momento de decir, bueno, ¿usted qué denunció contra Papá Pitufo? Y él dijo: yo mismo, en su momento, denuncié una lista, la tiene la fiscalía hace un año, y yo denuncié quiénes eran los congresistas que me pedían a mí puestos en la DIAN, que además es un cargo muy importante. En segundo lugar, yo creo también que si bien este gobierno tiene que dar explicaciones acerca de las conductas de Armando Benedetti, que yo no defiendo ni defenderé jamás, a mí me parece que no se puede equiparar este gobierno con lo que le ha hecho la izquierda en la historia. Por ejemplo, a mí no me parece equiparable estos 2 años y medio con lo que pasó en gobiernos anteriores, donde masacraban subsecuentemente, por ejemplo, a personas como de la UP. Entonces yo creo que son 3.000 personas muertas contra un gobierno donde han muerto líderes sociales de izquierda, donde
quienes somos defensores y defensoras de derechos humanos hemos dicho varias veces que el plan para la defensa de la vida de los líderes y las lideresas sociales debió ser mucho más contundente, pero no lo compararía, porque yo no creo que estemos en la misma circunstancia. Creo que es grave, creo que el gobierno tenía un compromiso de hacer más, pero personalmente a mí, que fui perfilada por el gobierno de Duque 2 veces subsecuentes, yo no me siento en la misma circunstancia. Y yo no soy totalmente afín del gobierno. Debo decir que yo he tenido varias discusiones con miembros del gobierno. Te leo en Twitter. Pero también no creo que estemos en el mismo escenario. Yo creo que hay que dejar las cosas en proporción, ¿no? Para no, digamos, sobresimplificar lo que ha sucedido en la violencia política de este país. Sí, creo que Jennifer Pedraza quería agregar alguna cosa. Sí, antes una de la cosa muy pausa. breve, y creo que podemos ir pasando, no sé, la pausa, pero también el tema de lo que está pasando en las regiones más empobrecidas y afectadas por el conflicto en Colombia, porque yo también puedo decir lo mismo. En el gobierno de Duque, mejor dicho, a mí me dijeron yo les puedo sacar acá una lista gigante, pero hubo muchas situaciones en las que yo estuve en riesgo por convocar a marchas. Todavía marché con FECODE contra la ley estatutaria del gobierno, marché este 8 de marzo, marché contra el incremento de los precios de la gasolina. O sea, yo también le he marchado a este gobierno, que era la réplica que quería hacer, pero también digo que yo siento, no voy a hablar por Diana, voy a hablar por mí, que yo estoy aquí en Bogotá en unas condiciones mucho más favorables a las condiciones en las que está, por ejemplo, los jóvenes, los niños y las niñas reclutadas en el Cauca, ante un incremento de más del 400% en el reclutamiento de menores. Y creo que la guerra o la complicidad del Estado no es solamente esa que ya vivimos y que estoy de acuerdo con que fue muy grave, sino también, y sigue siendo muy grave, sino también la omisión del Estado a la hora de intervenir para proteger la vida de la población civil, que también es lo que estamos viendo hoy en el Plateado, en el Catatumbo, con el asesinato de liderazgos sociales y con las cifras de masacres que también siguen siendo muy altas y que me duelen de la misma manera en la que me dolían antes. Yo no voy a decir que sean completamente iguales, lo que yo voy a decir es que lo que a mí me parece determinante es cuál es el proyecto político alternativo que nosotros le vamos a ofrecer al país, y para mí sí tiene que trazar una línea muy contundente y tajante contra la gente que se roba la plata con la que vamos a alimentar a nuestra gente. Para mí eso sí debería ser una condición sine qua non para cualquier conversación política, que tiene que ser pública, transparente. Mejor dicho, yo transmitiría por Facebook Live las conversaciones con el Congreso. Yo creo que para eso está el Congreso. Entonces, ¿aquí qué pasa? En el Congreso son votaciones medio artificiales, que se cuadran por fuera en reuniones aparte, que no son transmitidas como debería ser y como es el espíritu del debate legislativo. Para no extenderme mucho. Yo solo quisiera sumar algo a lo que decía la compañera, y es: no romanticemos las cosas que están mal hechas, porque es que funcionarios honestos hay muchísimos. Los que hemos estado en el servicio público y lo hemos hecho de manera honesta y organizada y profesional, hemos visto que también está lleno de personas muy valiosas. Entonces, creo que el doctor Reyes no es precisamente, no tengo nada en contra de su honestidad, creo que es una persona honesta, pero sí omitió en poner en consideración esto en el momento adecuado. No fue una persona competente, eso es diferente. Y lo segundo que quiero decir es, pues creo que la demostración de lo que está sucediendo pues es el fracaso del proyecto político alternativo. Al final de cuentas. De un proyecto. No, porque todos estuvieron ahí, Jennifer. Que ahora vengan a decir que no estuvieron y que la narrativa no ayudó a elegir y que no movilizaron la votación. Eso es otro cuento que están intentando mover ahí. Pero simplemente para contestarle, yo no dudo que en el Estado colombiano exista gente honesta en los cargos directivos. Claro que existe. Le toca muy duro, debo decirlo. Sin embargo, si usted se pone a mirar las cifras de las personas, miremos las hojas de vida de quienes eran los recomendados por Benedetti. Eran todos funcionarios en ejercicio que venían de trabajar en el Estado colombiano hace 30 años. Cuando uno ve, por ejemplo, el escándalo de corrupción del Papá Pitufo y de todo este entramado de corrupción y de contrabando, narcotráfico, lavado de activos, uno que nota que estas estructuras criminales tienen funcionarios trabajando no hace 2 años, ni hace 4 que está usted de consejero, ni hace 6. La señora recomendada por Benedetti tiene 30 años trabajando en la DIAN y viene desde el gobierno Santos siendo la directora de la entidad en Barranquilla, donde además, es que yo digo ahí, aquí no, si quisiéramos hablar seriamente, tendríamos que hablar de la justicia, porque existe una investigación hace más o menos 6 años sobre un funcionamiento paralelo en la DIAN de Barranquilla. Y hay unos entramados de corrupción enormes en ese departamento, como lo existe, por ejemplo, también en Buenaventura, que no es un caso nuevo.
Si nosotros sabemos eso hace tanto tiempo, ¿qué pasa con la justicia? Esta no es una funcionaria que llegó hace 3 meses o hace 2 años o hace 4 con Duque, no. Esta señora lleva 30 años en el Estado colombiano. Pero cuando ustedes ven los policías capturados por ser aliados de Papá Pitufo, ¿quiénes eran? Eran policías con 10, 15 años de experiencia, trabajando en la Polfa, trabajando en la unidad antinarcóticos, aliados de la DEA, con más cursos que cualquiera de nosotros acá en inteligencia. Entonces, aquí hay un problema severo de administración de justicia. Nuestro sistema no está sirviendo, más allá de que existan funcionarios, que yo no dudo, hay gente honesta, pero también debemos hacer algún día la reflexión de que también existen funcionarios de carrera profundamente corruptos. Por ejemplo, ustedes saben el escándalo, de coletilla, muy breve. Pues yo quiero poner aquí el punto sobre la responsabilidad política, porque acuérdense que Javier Vendrell, que fue el señor que habría recibido esta plata de Papá Pitufo para financiar la campaña al presidente Petro en el 2022, y que fue la investigación que se destapó hace poco, pues cómo es que lo primero que hace el presidente cuando gana las elecciones es darle la nacionalidad de premio. O sea, aquí también hay un punto de cómo es que un gobierno que se presenta como distinto, porque es que no me gusta esa justificación, no es una justificación, pero sí, yo sé que es verdad, que esto venía desde antes, es verdad, pero es que se supone que es contra eso, contra lo que hemos luchado muchos años. Entonces, por eso para mí sí hay una sensación de traición y no es una narrativa, yo de verdad lo siento, porque creo que además estas ideas de que entonces no todos son iguales, entonces ya mejor vendamos el voto a cualquiera porque todos son ladrones, si este salió corrupto entonces es porque todos son así. Esa es la idea más dañina que puede tener una democracia, porque no es verdad que todos seamos iguales, que podemos ser tres pelagatos, pero sí hay personas que queremos que esta vaina sea mucho más transparente y mucho más alejada de las mafias que pues solo quieren comerse del Estado colombiano. Bueno, tengo que ir a una pausa y ya regresamos. 8 en punto de la noche. Continuamos En Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Jennifer Pedraza y Diana Otavo, y también con Juan Sebastián Arango y con Jorge Enrique Bedoya. Hay muchas noticias, o ha habido muchas noticias sobre el orden público en el país en las últimas horas. Incluso se ha ocurrido lo que pasó en el Plateado, en el departamento del Cauca, la retención, el secuestro de varios policías, más de 25, de miembros de las fuerzas militares, y en las últimas horas también habló sobre algo relacionado con esa zona del país. Habló el ministro del Interior, Armando Benedetti, y dijo lo siguiente. Para los campesinos y habitantes del Cañón del Micay, no va a haber erradicación de los cultivos a la fuerza, no lo va a haber, no ha habido ninguna directriz, ninguna decisión en ese sentido. Aquí lo que sí hay es una erradicación, una contra de los cultivos de la mata de coca con su raíz, pero que tiene que ser voluntario. Aquí la mala información ha sido dada por los carteles de la coca, como la Segunda Marquetalia, como Carlos Patiño y el ELN. Bien, lo cierto del caso es que hay una situación de desorden público en todo el país, y en el caso del Cauca, pues esto ha sido histórico. Esto no tiene 10 años, ni 20, sino 80 o qué sé yo, muchos más. Allá, como he dicho varias veces en este programa, denuncian todos los gobiernos la llegada de batallones de alta montaña, de batallones móviles, de más helicópteros. Solamente falta que anuncien que van a mandar un submarino nuclear por el río Cauca, por el río Cofre o algún río del departamento, el río Desbaratado, que también existe en el norte del Cauca, pero la verdad es que no pasa nada, siempre estamos en las mismas, siempre el Cauca está metido en un lío de guerrillas o exguerrillas, de paramilitares, de narcotraficantes, de movimientos de gente violenta y demás. ¿Con qué ojos ven ustedes esto y de verdad creen que puede haber alguna solución, o esto es más de lo mismo y es la misma carreta que nos echan siempre? Jorge Enrique Bedoya. Pues mire, Juan Carlos, hay que decir algo que aquí va a sonar muy impopular. En el año 2013-2014 se llegó al mínimo histórico en hectáreas cultivadas de coca, que fueron 46.000. Y eso se hizo porque se podía hacer la aspersión con glifosato y la erradicación forzosa, y se estaba combatiendo de verdad a estos terroristas de las FARC y del ELN. Entonces, si uno el esfuerzo lo cambia y lo vuelve más laxo, pues obviamente vamos a estar en la situación que hoy estamos, por cuenta de la fallida política de paz total de este gobierno y el debilitamiento que estamos viendo en todos los rincones de la ruralidad en materia de seguridad. Y si se quisiera hacer un cambio, pues evidentemente hay que fortalecer a nuestras fuerzas militares y de policía, hay que llevar el desarrollo de los bienes públicos que nunca llegaron al Cauca y a muchos otros municipios del país, y el gobierno no puede ser ingenuo
en negociar una paz total como la está negociando, porque lo que nos va a llevar es a un fracaso total en materia de seguridad, como desafortunadamente ya está ocurriendo. Jennifer Pedraza, ¿coincide con esa teoría? Yo creo que ha habido una desorganización muy fuerte de parte del gobierno nacional. Yo estuve haciendo como una línea del tiempo y una revisión de lo que había pasado desde que se anunció la posibilidad de una mesa de negociación con el Estado Mayor Central, que eso fue a inicios del 2024, alrededor de septiembre se entabla esta mesa, pero esta mesa no implica que haya una reducción en las acciones de esta organización, sino que por el contrario empiezan a atacar más fuertemente a la fuerza pública y continúan además violando el derecho internacional, que es un asunto que a mí me parece muy clave y muy grave. Yo también lo he puesto ya de presente acá, el incremento del reclutamiento de menores de edad en el Cauca realmente es muy, muy, muy abrumador. Si no estoy mal, más del 60% de los casos de reclutamiento de menores ocurre en el Cauca y además ocurre las víctimas son personas pertenecientes a comunidades étnicas. La Defensoría del Pueblo ha llamado la atención sobre esto. Yo digo, eso debería ser uno de los principales puntos del gobierno nacional. Creo también que el presidente hizo un anuncio a finales del año pasado diciendo que el gobierno nacional le iba a comprar toda la siembra de hoja de coca a los campesinos y de alguna manera, y eso fue titular de prensa y seguramente todo el mundo se alegró mucho, fue después de que los ministros fueran, acuérdense de esta imagen con chalecos antibalas, los cascos y todo el mundo, pues para mí fue una buena noticia en alguna medida como raptarles a esos grupos criminales, esas organizaciones, esa gente pues que está en condiciones vulnerables, esos campesinos, pero después a los 3 días salió Cristo a decir, no, mentiritas, vamos a revisar esto qué tan viable es. O sea, aquí estamos llenos de un montón de titulares que al final no han atendido el problema estructuralmente. El gobierno no muestra como su gran logro el tema de la interdicción, es decir, que de alguna manera como que se metan cuando ya están sacando la droga del país. Y sí es verdad que ha habido mejores cifras en ese caso, pero también ha habido una mayor siembra de la hoja de coca y también ha habido una mayor, digamos, o se estiman unas mayores cifras según Naciones Unidas de lo que ha sido este flagelo para Colombia. Yo creo que Colombia debería tener una política de drogas muy distinta a la que tiene el día de hoy. No soy amiga de una perspectiva agresiva contra la población porque lo que me preocupa es que los eslabones fuertes y poderosos de la cadena, que no son los que están allá en el cañón de López de Micay, pues sean quienes viven, pues no sufren ninguna de las consecuencias, pero sí son esos campesinos y esas campesinas vulnerables las que terminan pagando los platos rotos, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que esto debería tratarse a través de una mezcla de 2 estrategias. Por un lado, sí, una mayor presencia de la fuerza pública, hay que decirlo, porque esto, pues digamos, con esta intensidad hubiéramos podido hacer este mismo programa de voces sobre lo que está pasando en el Catatumbo. Y allá, por ejemplo, hubo denuncias de la población civil de que la fuerza pública fue completamente displicente para proteger a la población civil. Entonces yo también sí creo que hay que rectificar en ese sentido, pero también a través de una oferta estatal mucho más integral, que no sea solamente la presencia militar, y ahí pues creo que el gobierno no ha cumplido tampoco esas expectativas. Pero anunció un pacto social, en el caso del Catatumbo, pero también de erradicación voluntaria para el cañón del Micay. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Sí, he visto eso, pero a mí me parece que no es suficiente, porque yo estuve incluso haciendo visitas con la Comisión del Congreso del Capitolio al Territorio, y nos sentamos con los campesinos a ver qué tanto había funcionado el PENIS, que fue el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos, y nos decían, miren, esto eran paquetes, o sea, en teoría nos habían prometido como 15 millones de pesos en ese momento para cambiarnos a proyectos productivos, pero nos dieron 1,5 millones y después nos dejaron botados en la mitad del proceso. Nada más el hecho de quitar la hoja ya te vuelve a ti enemigo de mucha gente poderosa y armada y agresiva y violenta. O sea, esto a mi parecer no es suficiente. El anuncio que hizo la doctora Miranda diciéndoles vamos a dar un poco menos de un salario mínimo, desde mi perspectiva no es suficiente para poder raptar de alguna manera o como arrebatarle a esos entonces hay que campesinos. tener 2 patas en la estrategia, que es la social y también la militar. Sí, yo creo que hay que tener las 2, de verdad yo creo que hay que tener las 2, porque de lo contrario, pues lo que pasa es que esos grupos además atentan contra la población civil, usan a la población civil como pues las vuelven víctimas. Bueno, Juan Sebastián Arango, ¿cuál es su opinión? No, yo estoy muy de acuerdo con mis compañeros. Creo que lo que falta es una visión integral de este problema. Y pues estamos viendo el resultado de lo que el gobierno pues ha hecho. Primero, debilitar fuertemente la presencia de las fuerzas militares en ciertos lugares del país. Como ustedes lo pueden recordar, desde el año 2023 hubo una orden presidencial de que los soldados bachilleres no podían estar en las zonas
de presencia roja de conflicto. Eso significó en el caso del Cauca disminuir alrededor del cerca del 40% de la fuerza disponible en ese lugar. Cuando usted mira adicionalmente cómo se conformó la dinámica electoral en el Cauca, la presión de los grupos armados ilegales sobre la población fue infinitamente poderosa. Y obviamente ese debilitamiento de la presencia de la fuerza pública en el territorio, pues que ha permitido pues, que los grupos armados tengan mayor control territorial. Y si usted del otro lado hace promesas que no puede cumplir, como la que decía ahorita la representante Jennifer Pedraza, que iban a comprar todas las hectáreas de coca sembrada en el Plateado, que son 700 hectáreas, y no pasó nada. Entonces por eso está volviendo de nuevo la presencia de los grupos armados ilegales con esta ferocidad. Pero creo que lo que está mostrando ahí es simplemente el resultado de lo que el gobierno ha venido haciendo en estos 2 años y medio. Y usted mira la radiografía en el Cauca y es lo mismo que está pasando en el Catatumbo, lo mismo que está pasando en Arauca, lo mismo que está pasando en diferentes situaciones. Entonces no podemos pretender que hayan cambios estructurales aplicando la misma política desde que llegaron al gobierno están aplicando. Y estoy muy de acuerdo con algo que decía la representante. Yo creo que nos echaron un globo en el aire con lo del PENIS ni el berraco. Porque es que el programa de sustitución de cultivos ejecutó menos del 10% de lo que tenía que ejecutar el año pasado. No pudieron solucionar 700 hectáreas de coca en el Plateado. Ahora van a pretender hacer en menos de año y medio 25.000 hectáreas en el Catatumbo. Entonces creo que no hay ninguna posibilidad, si el gobierno no se toma en serio la situación, como lo decía el doctor Bedoya, con fortalecimiento de la fuerza pública, ingreso de bienes sociales al territorio y retomar control territorial. Y sobre todo, pues hoy en día no lo podemos hacer, no hay forma de hacer aspersión, pero tienen que haber también mecanismos a la fuerza de erradicación de cultivos, porque eso envía ambos mensajes. Los que quieran, bienvenidos a los programas como el PENIS, pero si no, pues también tiene que volver a entrar la fuerza pública. En este momento creo que no hay un solo grupo de erradicación funcionando dentro de la fuerza pública. Y eso pues obviamente demuestra el control territorial que tienen las bandas organizadas y el crimen organizado en ese territorio. Y es calcarlo del Cauca y pasarlo a cualquier región del país que ustedes quieran ver. Con unas tanquetas allá y lo recibieron con bombas Molotov. Es decir, es que tampoco es que haya habido un abandono, porque la operación militar en el Cauca y en el cañón del Micay avanza. Pero el problema es que... Claro, pero el doctor Bedoya, que sabe mucho más de defensa, entiende que las fuerzas nuestras tienen la capacidad de ingresar y retomar esas zonas, pero es que la ventaja que nos han cogido es mucha. Y yo también creo una cosa mucho de la paz total, y es que yo creo que el proceso de paz con las FARC y el gobierno era un proceso de paz de entrégueme el control territorial y vaya por poder político. Yo creo que la paz total tiene la lógica diferente. Yo me apropio del poder territorial y después con ese poder territorial negocio un poder político. Y ahora que los quieren concentrar armados. Exacto, entonces, pues estamos viendo el resultado. Yo Ya. Diana Otavo. sí quisiera opinar, porque a mí me parece que en estas conversaciones falta un ingrediente que generalmente sirve mucho para los análisis de día a día, independientemente del gobierno que está, pero que evidentemente muestran una falta de voluntad desde hace mucho tiempo con el tema de política de drogas. Yo no creo en la erradicación forzada, ni mucho menos en una aspersión aérea con glifosato que mata a la gente inocente que vive en esos sectores. A mí me parece aquí que hay dos cosas. Para los oyentes, en algún momento hace un par de meses yo estaba en Toribío, Cauca, en una misión humanitaria. Para los oyentes es muy importante que se imaginen un pueblito como de esos pueblitos pequeños que hay en todo Colombia, pero rodeado de montañas. Y estaba acompañando en una misión humanitaria el CRIC. Salí en la noche y es como protegida por la Guardia Indígena, porque evidentemente es una zona de altísimo conflicto. Y cuando yo salí, vi a mi alrededor esas montañas que cubrían al municipio de Toribío llenas de luz, como si fueran los cerros de Bogotá. Ah, pues porque están ahí los... Pero le voy a decir una cosa. Los cultivos ilícitos. Es lleno de coca. Pero les voy a decir una tragedia peor. ¿Ustedes cómo creen
que llegan los insumos para sacar del Cauca la cocaína. ¿Ustedes cómo creen? Ustedes cuando van al Cauca, cuando uno viaja por tierra al Cauca, ustedes se van a encontrar un montón de canecas azules de petroquímicos. Todos los precursores. Pero una cantidad enorme a las orillas de la carretera. Y en algún momento decíamos y hacemos la reflexión con algunos compañeros en esa misión humanitaria, realmente, claro, acá está la gente pobre que siembra la coca, pero en Cali, en Bogotá, en Medellín, hay personas con mucho dinero que pueden pagarse un apartamento de 10.000 millones aquí en La Cabrera, beneficiándose de las ganancias del narcotráfico. A mí me parece que, claro, evidentemente debe existir una propuesta que le permita a estas personas salir de esa situación de ganarse la vida a través de la siembra, pero eso no va a pasar hasta que el Estado colombiano se tome claramente en serio el combate al lavado de activos, porque nuestro problema real en Colombia para continuar con la guerra no es solamente que tengamos grupos o personas armadas. Yo le quiero preguntar al doctor Bedoya, aquí a los que han estado en altos cargos de gobierno, un guerrillero o un miliciano, una persona del Clan del Golfo está cobrando promedio en nómina más o menos 3 millones de pesos, 2.500.000. Una persona en armas. ¿Ustedes cuándo creen que un muchacho del Cauca va a poder ganarse 3 millones de pesos de salario mensual? Díganme cuándo. Pero además de eso, díganme cómo los líderes de las organizaciones pagan esa nómina mensualmente. Nosotros, yendo a la misión humanitaria, decíamos, evidentemente, claro, las personas, los campesinos y las campesinas que están ahí son el eslabón más débil de esa cadena, pero por kilómetros, porque aquí hay personas que transportan miles de millones de pesos en tractomulas, que pagan peajes a las policías de tránsito, que pasan por los peajes del ejército y transportan los químicos, la plata para pagar mensualmente la nómina. ¿Ustedes cuánto creen que es pagar 200, 300, 500 guerrilleros al mes? Esos miles de millones de pesos rodando por las carreteras de Colombia, no solamente en el Cauca, porque ese mismo esquema funciona en el Catatumbo, funciona en el Urabá, allá para traspasarse a Panamá. Entonces, aquí hay un problema que, como yo digo, a veces las respuestas serían fáciles, pero nuestros problemas son más complicados y tienen que ver con que este país nunca se ha tomado en serio una política de lavado de activos, porque existen mafias que pueden mover perfectamente 10.000 millones de pesos, 20.000 millones de pesos en las tractomulas, más los insumos de esa fabricación. ¿Ustedes cómo creen que esas montañas estaban iluminadas? Creo ¿Quién que llevó nos esos toca bombillos? cambiar Gracias. de tema, Diana. Si usted puede resumir su última parte. No, simplemente para decirle a la gente, esto no se va a solucionar ni con intervención en el ejército, ni pagándole un salario mínimo a las personas que son campesinas. Juan Carlos. Esto es mucho más profundo. Doctor Bedoya. Sí, déjeme hacer un par de comentarios. Yo sé que estamos cortos de tiempo, pero vea, por lo menos en nuestra época, la gente que estaba haciendo parte de la guerrilla de las FARC, a mí me correspondió liderar dentro de varias cosas el programa de desmovilización individual. Y yo le digo, más que si se ganaban 3 salarios mínimos o 2 salarios mínimos, era porque había una presión incesante de operaciones ofensivas en el marco del DIH por parte de nuestras fuerzas militares y de policía. Entonces, claro, y esa es la guerra. Ellos eran, o me matan, me dan de baja en una operación en DIH, y yo voy a buscar una vida donde no tenga miedo. Eso es lo primero. Lo segundo, aquí todo el mundo habla, no aquí nuestros compañeros y compañeras de panelistas, quiero dejarlo claro, pero sí en el país la gente habla con mucha ligereza del tema de la sustitución de cultivos. Mire, para que una persona se pase de la coca al café o al cacao, pues primero tiene que sentir libertad de que no lo van a presionar con un fusil para que siga cultivando coca. Y 2, si no hay carreteras, pues ¿cómo va a sacar el cacao y el café para aprovechar esos precios internacionales? Entonces, la doctora Miranda hace un trabajo donde pretende tener el programa de sustitución de cultivos y lo que llaman la agroindustrialización y demás, pero como lo decía la representante y Mónica también, ojo, es que mientras allá no llegue el resto del Estado, pues no vamos a generar las condiciones mínimas para que exista esa verdadera sustitución. Y claro que tiene que haber más interdicción, pero porque es que hay más hectáreas de coca.
El país está nadando en hectáreas de coca. Entonces, yo insisto, mientras no sea un esfuerzo sostenido, pero un buen esfuerzo, inclusive que supere el periodo de gobierno actual y llegue el siguiente, definitivamente vamos a seguir en las mismas, lamentablemente. Y los que más sufren, pues evidentemente, son los integrantes de la población civil. Y claro, la Corte Constitucional prohibió la aspersión. Yo simplemente estaba diciendo acá qué fue lo que dio resultado y llegamos a 46.000 hectáreas. Muy bien. Oigan, nos quedan 5 minutos y el último tema lo pone sobre la mesa Alejandro Villegas. No, les quiero preguntar rápidamente por qué se convirtió en un hecho cotidiano estas manifestaciones del Día Internacional de la Mujer, particularmente en Bogotá, que siempre terminan en estos actos vandálicos. Y quizás el de este sábado fue muy, muy duro por el nivel de destrucción, porque se intentó quemar el monumento de Luis Carlos Galán, que allí en la plazoleta del Consejo Distrital, y qué puede explicar pues que asistamos a esto, porque han dicho también desde el Consejo algunos concejales de la bancada del alcalde Galán que esto tenía unas consignas también de carácter político. Doctora Pedraza. Mira, yo quiero empezar diciendo que yo personalmente no me siento representada por esas prácticas. No soy fan. Sin embargo, eso fue el 1% de la marcha. Yo estuve toda la movilización. Es más, cuando eso pasó, la mayoría de la marcha ya se había dispersado. O sea, la marcha estuvo llena de batucadas, de obras de teatro, de niños, niñas, o sea, un espacio realmente muy seguro. Entonces a mí me parece que no me siento tan cómoda tampoco con esta lectura que se le ha dado a la movilización solamente de esos hechos, que no la resumen y que a mi parecer lo que hacen es que la opinión se enfoque exclusivamente en esos hechos y no en los hechos que nos convocan. De verdad, este país tiene 700 feminicidios al año. Y mira, para responderle a esos concejales, yo no tengo esa misma perspectiva. A mí me parece que por el contrario en la movilización había mucha rabia, mucha frustración de sentirnos muy instrumentalizadas por diferentes sectores políticos del país. O sea, había letreros críticos contra el gobierno nacional, contra el gobierno distrital, contra del Congreso seguramente, porque sí es verdad que las mujeres sentimos que para las elecciones todo el mundo dice el cambio es con las mujeres, todo el mundo dice las mujeres son muy importantes, pero a la hora de tomar decisiones siguen nombrando a los mismos de siempre en los cargos de poder, no importan cuántas denuncias incluso penales tengan en su contra. Entonces sí es cierto que hay todo un desconocimiento un poco de estos temas y a mí me gustaría más bien hacer énfasis en los motivos por los cuales el 8M realmente es fundamental. Colombia es un país que sigue teniendo una brecha de desempleo entre los hombres y las mujeres entre el 4 y el 6%. Es un país que sigue teniendo mujeres que lavan, planchan, cocinan, barren, trapean 8 horas, casi 8 horas al día sin que eso se reconozca como trabajo. O sea, entiendo que esto que sea lo que más llame la atención, pero a mí me parece que oculta todo el bosque realmente. Sino que como infortunadamente es un hecho que se repita cada 8M, que termina con unos destrozos y demás por parte seguramente, y usted tiene toda la razón, de un grupo muy pequeño de mujeres que termina ocasionando estos destrozos, ¿no? Se estima que salimos alrededor de 10.000 mujeres, que es una cifra muy importante porque las movilizaciones pasadas, pues, si bien todas han sido muy grandes, pues para mí esta movilización fue me recargó de mucha energía para todo lo que se viene aquí en adelante. Yo creo que esa no es la síntesis de la movilización, pero también quiero que sepan que hay, antes que un mensaje político contra un político en particular, yo sé que hubo personas que pues fueron a eso, pero desde mi perspectiva más bien hay una sensación generalizada de instrumentalización, que es a lo que yo más le prestaría atención si fuera la alcaldesa y la presidenta. Doctora Otavo, un minuto. No, yo simplemente me iría a preguntar por qué roba los titulares este hecho específico que, como ya lo ha dicho la representante Pedraza, fue el 1% de la movilización y no llenan los titulares las 19.276 niñas violadas el año pasado. Yo les voy a decir una cosa, a mí siempre que hay estos debates sobre las movilizaciones y las marchas, hay que recordar que movilizarse pacíficamente es un derecho constitucional. Sin embargo, cuando suceden estos actos, eso no desmerita la profunda inequidad y violencia que viven los grupos que deciden movilizarse. En el caso de las mujeres, ninguno de ustedes ni ninguna de nosotras va a encontrar una mujer en Colombia, una, que no haya sido víctima de acoso sexual, de abuso en el sistema de transporte público. La presidenta de México este fin de semana narraba cómo cuando tenía 12 años, uno de sus profesores en su colegio le pidió sexo porque perdió
su cuaderno de notas a los 12 años, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y eso nos pasa a todas. Hacíamos esta reflexión el Día de la Mujer, el día de hoy, con las defensoras de derechos humanos y decíamos, no existe ninguna de nosotras que no esté marcada. Pero creo que tiene que resumir. Algo nos pasó. No, simplemente un minuto y medio. Simplemente hacerle el llamado a las personas que miremos un poquito más acerca de cuál es el verdadero problema. ¿Qué ha hecho el gobierno distinto? Nada. Sí. Esto sigue aumentando. Doctor Arango. No, yo estoy de acuerdo con Jennifer y con la otra compañera en que eso no borra la causa valiosa que tienen las mujeres, pero yo creo que la dinámica de la manifestación social cambió en Colombia desde 2021. Y parte de ese cambio de dinámica es que se corrió la línea de que cierto nivel de violencia, mucho poquito, sea permitido durante la manifestación. Y qué bueno que esté esta conversación para ver si volvemos a lo que nunca se debió haber ido. Y es que la violencia no puede ser permitida en la manifestación bajo ninguna circunstancia porque la desmerita. Doctor Bedoya. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros de panel. Mire, qué tristeza, porque definitivamente lo que dicen la representante y Mónica es lo que debería estar en el centro. Diana, escúchame, el centro de atención de la discusión. Pero pues se empaña la movilización social por actos de violencia que le aburren a toda la ciudadanía, y no solamente en el caso de estas manifestaciones. Lo que dice Juan es clarísimo. Mire, en mayo del 2021, inflación de alimentos en un mes del 5.3%. Es como que se desnaturalizó el derecho a la protesta social pacífica y se corren las líneas de los derechos de los demás ciudadanos. Y se pierde, como ustedes lo están diciendo, lo verdaderamente importante del 8M. Bueno. Se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Diana Otavo, por haber estado aquí, Jennifer Pedraza, Jorge Enrique Bedoya, Juan Sebastián Arango, y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 30 minutos. Voces RCN.